Siempre decimos, la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Y eso, mientras que las corporaciones, que no son más que la oligarquía vernácula tradicional de la Argentina, conjuntamente con sus alianzas transnacionales, lo que hacen es apropiarse del Estado, no a través de gerentes pagos, sino a través de sus propios representantes. Porque Macri gana una elección por primera vez en la República Argentina, siendo que ninguno de los dos partidos mayoritarios históricos formaron parte del liderazgo de su alianza electoral. El triunfo del 2 de abril del año 1916 de Hipólito Yrigoyen fue a partir de la modificación que experimenta la ley Saspeña, porque antes el pueblo argentino tenía voto calificado. ¿Y saben cuánto votaban? 4% del padrón masculino. Había estabilidad política, pero amañada por una oligarquía que se distribuía el poder para sus propios intereses. Y después, el radicalismo, con Leandro N. con Hipólito Yrigoyen, con la Revolución del Parque desde 1895, 1903 en adelante, luchando para que efectivamente exista una ley de voto único, obligatorio, seguro y libre. Eso ocurrió en 1912 con la ley Saspeña, y en 1916 le permitió a Yrigoyen tener una identidad colectiva de la representación de la clase media. Y después Perón claramente garantizó la identidad colectiva de la representación de la clase trabajadora, y posteriormente Néstor y Cristina tuvieron la posibilidad de garantizar una identidad colectiva, que eran los excluidos y los desocupados. Y a través de 6,4 millones de empleos y a través de un sistema de seguridad social inclusivo para los jubilados, pensionados, asignación universal por hijo y programa Progresar, se incluyeron a niños, adolescentes, jóvenes y jubilados que garantizaron un derecho social a tener un ingreso digno. Eso que se logró en la Argentina, se logró en condiciones extraordinarias desde el punto de vista del ejercicio del poder político. Eso se llamó democracia frente al poder corporativo. Porque el poder corporativo lo que hizo es endeudar de una manera irresponsable a la Argentina. Recordemos que en el año 2003 la Argentina tenía en default 100.000 millones de dólares de deuda externa con las corporaciones financieras. Y nosotros, a través de un proceso de reestructuración de deuda liderada por Néstor y Cristina, hubo un ahorro de 80.000 millones de dólares. Y eso permitió que la República Argentina haya tenido el plan de obras públicas después de Perón más extraordinario de la historia, con 107.000 millones de dólares, con más de 1 millón de viviendas, con más de 10.000 megavatios de energía, con más de 5.000 kilómetros de rutas, con más, efectivamente, infraestructura que lo que se había hecho con anterioridad. Entonces, esta contradicción de democracia versus corporaciones es lo que nosotros tenemos que reivindicar. Porque esa contradicción se manifiesta en polarización ideológica, y esa polarización ideológica plantea división entre incluidos y excluidos. Los incluidos se vuelven conservadores y los excluidos no tienen representación política. Entonces, lo que quiero transmitir, compañeros y compañeras, es que nuestro desafío en términos políticos es entender que si hay oficialismo, entonces hay oposición. Y que la oposición es más del 60%. Entonces, si nosotros nos unimos como oposición para construir un proyecto en el campo nacional, popular y democrático, no cabe la menor duda que en el año 2019 tenemos que ganar las elecciones para administrar el Estado a beneficio de la mayoría popular. Algunos plantean que los límites son nuestros propios compañeros. Nosotros decimos que la unidad del campo popular en la República Argentina, el único que no puede estar integrado es el gobierno, porque es nuestro límite. Entonces, muchos compañeros y compañeras, la verdad es que pretenden poner límites de carácter artificial y construir contradicciones secundarias. En la República Argentina de hoy,
no es la contradicción entre macrismo y kirchnerismo, porque los movimientos populares generan síntesis histórica. La contradicción es entre oficialismo y oposición, porque el oficialismo hace lo que siempre hicieron los oficialismos enancados en políticas oligárquicas y transnacionales. Por ejemplo, quiero dar una síntesis muy marcada. ¿Qué se hizo en el gobierno durante los 12 años y medios anteriores? Las tarifas eran bajas. ¿Saben para qué? Para que las industrias puedan producir más bienes y servicios. ¿Saben para qué? Para generar más empleo. ¿Saben para qué? Para que tengan salarios de convenio. ¿Saben para qué? Para que la gente tenga más plata en su bolsillo y pueda consumir más. ¿Qué han hecho ahora? Han logrado que las tarifas sean altas. Cuando las tarifas son bajas, la industria tiene más rentabilidad, el comercio tiene más rentabilidad y también los ingresos familiares aumentan. Entonces, lo que hoy muchas familias tienen que pagar de boletas de luz, de gas, de agua y de otros servicios, antes lo podían hacer para comprar una zapatilla, una ropa más, ir a un restaurante y tener mejor calidad de vida. Pero claro, eso saben lo que es, eso es redistribución de ingresos, porque las tarifas que ahora tienen que pagar ustedes van a 3 o 4 empresas de grupos oligárquicos nacionales y transnacionales, y antes la plata que ustedes gastaban iban al verdulero, al carnicero, al kiosquero, al tendero, a todos los comerciantes que podían vivir mejor. Esos mismos comerciantes que nos votaron en contra en el año 2015 porque creían que ellos vendían más porque arreglaban mejor el escaparate del negocio, cuando en definitiva podían vender más porque había más consumo popular, producto de más empleo y mejor poder adquisitivo de salario. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es claramente interpretar que esto no es un golpe de suerte, que este no es un accidente de la historia, que este es definitivamente la expresión democrática de los grupos corporativos de siempre, que siempre han hecho lo mismo. Aumentar tarifas para beneficiar a unos pocos, en detrimento de toda la sociedad. ¿Qué hacen ahora? Van a destruir el salario, porque el mercado laboral es formal e informal. El mercado formal a través de flexibilización laboral y reducción de salario, y el mercado informal a través de menores oportunidades para bajar el nivel de ingresos, de manera que el salario promedio de la economía argentina se pulveriza. Y si se pulveriza el salario promedio, ¿saben qué pasa? No hay consumo. Y si no hay consumo, ¿saben qué pasa? Carrefour cierra y cierra el negocio de la esquina de Don Paco o Don Adolfo, que cada vez puede vender más porque no puede ni siquiera pagar la luz o porque el ingreso por sus ventas no le alcanza a resolver los problemas de funcionamiento de su economía. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que ellos van a hacer siempre lo mismo: aumentar las tarifas para transferir ingresos, bajar los salarios para apropiarse de sus excedentes, aumentar el precio de los alimentos para que los modelos de base agroexportadora aumenten en su rentabilidad. En cambio, a nuestro pueblo cada vez le cuesta más consumir los alimentos cotidianos y empieza a haber más hambre, más indigencia y menor calidad de vida. Precios de alimentos caros, tarifas caras y también tasas de interés caras, exorbitantes, que favorecen la especulación financiera, y el empresario de la pequeña y mediana empresa industrial no puede tomar préstamos para invertir, aumentar la producción de bienes, ni mucho menos puede generar empleo. Y a su vez el tipo de cambio tiene que ser más bajo en lo posible para favorecer el influjo de capitales especulativos que se llevan por fuga de capitales, efectivamente transferencias extraordinarias de ingresos. Siempre han hecho lo mismo. ¿Y saben por qué lo pudieron hacer en esta etapa con un mega endeudamiento? Porque el gobierno de Perón dejó sin deuda externa a la Argentina y el gobierno de Néstor y Cristina dejaron con muy bajo nivel de deuda externa a la Argentina. Pero ustedes saben, si el precio de la energía es alto, si el precio de los alimentos son altos, si las tasas de interés son elevadas, si el tipo de cambio no es competitivo, en definitiva, si el salario es bajo, lo que se destruye es claramente la actividad económica, la generación de empleo y la calidad de vida de nuestro pueblo. Esto claramente va a un camino. Ese camino significa que cuando el mega endeudamiento se agote
porque nadie quiera prestar, se derrumbe la consistencia del programa económico, que es inconsistente marcadamente, y obviamente va a haber un deterioro de la calidad de vida como ocurrió en el 2001 y 2002. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros no tenemos otra opción, tenemos una única opción, y nuestra única opción es unirnos, unir en la diversidad, y la diversidad significa claramente reconocer nuestra identidad nacional. Nuestra identidad nacional es plurilingüe, es multicultural, es plurirreligiosa. La realidad plurilingüe es porque el 5% de nuestra comunidad nacional son pueblos originarios. Es multicultural porque, siempre repito lo mismo, en el año 1869, cuando Domingo Faustino Sarmiento hizo el primer censo, en la República Argentina había 1,8 millones de argentinos. Después, en 1895 ya había cerca de 4, y después, en la primera fase de la década del siglo XX, llegaron a ser cerca de 8 millones. Para el primer centenario, un poco más. El 50% de Capital Federal eran inmigrantes. El tercio de la República Argentina eran inmigrantes, producto de la ley Avellaneda, que creo que era la 817, pero puedo equivocarme en el número, que era una ley de inmigración. Entonces, ¿qué pasó en la Argentina? Nosotros tenemos una identidad multicultural, porque inmigrantes de todo el mundo poblaron nuestra tierra. Tenemos una identidad de nuestros pueblos originarios que expresan en la manifestación de múltiples lenguas y culturas, pero también tenemos la diversidad de cultos. Entonces, lo que nosotros tenemos que construir es una unidad que implica qué es lo que nosotros tenemos que representar. Entonces yo les pregunto a todos ustedes, queridas compañeras y compañeras, nosotros tenemos que representar el colectivo de mujeres que movilizan socialmente en todas las comunidades reivindicando la igualdad y la equidad de género. Bien. Nosotros tenemos que reivindicar a las pequeñas y medianas empresas que constituyen el 99% de las empresas argentinas y generan 4 millones de empleos formales. Nosotros tenemos que ser capaces de defender Nosotros tenemos que integrar a los trabajadores formales e informales a través de nuestros sindicatos que expresan el poder de representatividad de nuestra clase trabajadora organizada conjuntamente a los compañeros trabajadores de la economía popular y de los movimientos sociales. Nosotros tenemos que representar a los empresarios nacionales que forman parte del proceso de producción de bienes y servicios y de riqueza nacional. Nosotros tenemos que ser capaces de representar, compañeras y compañeros, a nuestros docentes que forman a nuestros alumnos para lograr no solamente identidad nacional, sino desarrollo e innovación productiva y tecnológica. Nosotros tenemos que representar a nuestros médicos, enfermeros y trabajadores de la salud que nos cuidan y nos protegen todos los días. Nosotros tenemos que representar a nuestros jubilados, que son los que trabajaron palmo a palmo para construir nuestra patria y nuestra tierra. Nosotros tenemos que construir claramente el desafío del desarrollo de las economías regionales que forman parte de nuestra riqueza nacional. Y tenemos que defender a todos los colectivos sociales, desde trabajadores hasta empresarios, desde colectivos sociales diversos hasta efectivamente la organización social más amplia, plural y democrática. Si estamos de acuerdo que son esos segmentos sociales a los que tenemos que representar, entonces ¿por qué estamos desunidos y andando en diversos caminos? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y me parece que el gran desafío nuestro es poner a la unidad para que venza los conflictos. Toda unidad vence al conflicto. Y a su vez, toda unidad representa la diversidad. Y a su vez, toda la unidad es la base de construcción del poder político para ganar las elecciones del 2019. Y por último,
yo quería transmitir lo siguiente. El sistema económico en el mundo tiende a ser especulativo, tiende a generar una concentración exacerbada de riqueza, tiende a generar exclusión social, achicamiento en el salario, robótica, inteligencia artificial e Internet de las cosas y a desplazar mano de obra. ¿Saben lo que eso significa? Menos oportunidades de empleo para la clase trabajadora, flexibilización de las condiciones y destrucción de los cimientos institucionales que dieron origen a los derechos laborales. Porque los procesos de revolución industrial empezaron en el Neolítico, cuando la agricultura generó la posibilidad de desarrollar a la ganadería con el objeto de transformar a los nómades en sedentarios, es decir, a los que iban de caza y pesca para sobrevivir en lugares de asentamientos que luego se caracterizaron en procesos de urbanización creciente. Después, Inglaterra con la máquina de vapor y después con la tecnología de información y de comunicación. Y viene la cuarta, que es la robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que definitivamente desplaza a la mano de obra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que invertir en ciencia y tecnología, y este gobierno ha bajado el presupuesto. Tenemos que invertir en educación, que era el 6,47% del Producto Interno Bruto, y este gobierno lo bajó 0,8 y lo va a bajar a 5 puntos del Producto Interno Bruto. Hablan de mejorar la educación y destruyen los cimientos esenciales de la educación, que tiene que ver con el presupuesto para tener infraestructura, para tener tecnología, para tener detección de talentos y desarrollo de calidad educativa. Entonces, cuando se destruyen los cimientos de la cuestión de carácter social, hay más exclusión y hay más inequidad. Por eso el sistema económico en el mundo, con la concentración económica, con la evolución tecnológica, con la concentración de la inversión en ciencia y tecnología y con el proteccionismo exacerbado por parte de las potencias principales, excluye al resto del planeta. Y eso nos debe preocupar a nosotros, porque nosotros estamos discutiendo muchas veces cuestiones secundarias de poder, cuando se están perjudicando muchos hermanos nuestros todos los días, porque se cierran fábricas, porque se cierran comercios, porque hay exclusión social y porque hay definitivamente más desigualdad. Entonces, el sistema económico tiende a ser cada vez con predominancia financiera, con una especulación sin límites, que genera evasión fiscal, que genera elusión fiscal, que genera paraísos fiscales, que genera definitivamente un sistema económico cooptado por las corporaciones para producir riqueza para unos pocos y producir pobreza para todos. Entonces, nosotros tenemos que admitir que lo que hay hoy en el mundo es una injusticia social pavorosa. Cerca de 900 millones de personas hoy no tienen agua potable en el mundo. 1.400 millones no tienen electricidad. 2.160 millones no tienen condiciones sanitarias, o sea, cloacas. 60 millones de personas son migrantes en el mundo, que pululan sin saber dónde están o cuál es su lugar. 30 países en el mundo en el año 2030 no van a tener agua potable. Y más de 800 millones en el mundo padecen de hambre. En la Argentina tenemos cada vez más pobreza, cada vez más exclusión y cada vez más desigualdad. Entonces, lo que me permito humildemente es plantearle con mucho énfasis: tenemos que construir unidad en la diversidad para ganar las elecciones del 2019. Tenemos que discutir Por eso, aparte de la unidad en la concepción, tenemos que tener unidad en la acción. Tenemos que convocar a todos, no tenemos que excluir a nadie. Y tenemos que ser capaces de garantizar el triunfo electoral para el año 2019. Será a través de una gran primaria o será a través del método que el pueblo elija, porque nosotros tenemos que representar los intereses de nuestro pueblo. Y en ese contexto,
propongo simplemente analizar 3 ejes, 3 reglas y 3 políticas. La República Argentina para el año 2019 necesita un acuerdo programático del campo popular. Necesitamos un eje estratégico vital, autoabastecimiento energético. Sin autoabastecimiento energético no hay sustentabilidad macroeconómica en la Argentina. Lo hemos padecido nosotros y lo padecieron sucesivos gobiernos del campo popular. Sí, industrialización acelerada, sustitutiva de importaciones, porque hoy vemos las góndolas de supermercados plagados de productos extranjeros que generan trabajo en el exterior y destruyen empleos locales a través de una apertura irrestricta de importaciones. Necesitamos proteger el mercado doméstico, necesitamos proteger a nuestros trabajadores, necesitamos desarrollar nuestras industrias que sean capaces de sustituir importaciones, pero también aumentar y diversificar exportaciones, porque la calidad del trabajo argentino, la calidad de la producción nacional debe verse reflejada en acuerdos bilaterales estratégicos de comercio para inundar nuestros productos en el exterior. Pero también tenemos que tener logística integrada para que puentes, puertos, carreteras, energía formen parte de lo que se denomina logística integrada para tener competitividad sistémica. Y a su vez, la Argentina necesita 3 reglas. Una regla fiscal que tienda al equilibrio. Administrar bien debe ser una política de Estado para un intendente, para un gobernador o para un presidente, porque estamos administrando recursos del pueblo que con su esfuerzo paga todos los días impuestos con el objeto de garantizar el funcionamiento de la educación, de la salud, de la seguridad, de la justicia, del desarrollo productivo y de la actividad social. Y necesitamos una regla de carácter monetario que tienda a la estabilidad, porque la inflación creciente perjudica sustancialmente a nuestra clase trabajadora, a nuestros más pobres y más humildes, porque los ricos siempre se arreglan solos. Lo que no tienen acá lo compran en el exterior, porque les sobra la plata. Al que no le sobra la plata es al hermano nuestro más humilde de nuestra tierra, a quien tenemos que defender con políticas de Estado que sean capaces de garantizar estabilidad. Y a su vez, necesitamos una regla cambiaria que tienda a la competitividad, por una razón muy sencilla, porque Argentina necesita una inserción internacional en el ámbito regional e internacional, sobre la base de una organización económica que promueva la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la inversión productiva y de la generación de empleo sustentable con calidad. Y por último, necesitamos 3 políticas claras, absolutamente indubitables. Una política industrial que promueva y privilegie el desarrollo de la industria pesada, liviana, articulada a un mercado mundial. Necesitamos imperiosamente una política de estímulo a las economías regionales, desde la yerba mate y el té en Corrientes y Misiones, pasando por el algodón en el Chaco, las peras y las manzanas en Río Negro y Neuquén, la uva en San Juan y en Mendoza, la oveja en Santa Cruz, la pesca en Chubut, pasando por todas y cada una de nuestras economías regionales. Necesitamos un estímulo para que nuestro pueblo, para que nuestra gente pueda producir localmente y para lograr definitivamente una regulación en el funcionamiento del sistema económico, porque nuestros productores se quejan porque reciben en compensación a su esfuerzo y su trabajo poco, y los consumidores se quejan porque tienen que pagar caro los bienes y los servicios que compran. Entonces, si el productor se perjudica porque no tiene rentabilidad y el consumidor se perjudica por una inflación persistente y paga más de lo que vale el producto, entonces quiere decir que en el medio está una intermediación parasitaria, alevosa, que efectivamente se apropia del excedente de la cadena de valor en Argentina. Y eso requiere Estado inteligente que intervenga. Y por último, Argentina necesita una política de empleo. El desafío es generar 2 millones de empleos. Y eso hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Una sociedad que no tiene oportunidades laborales para nuestros jóvenes, para nuestros trabajadores, para nuestros hermanos y hermanas en todo el territorio de nuestra nación, son familias que se destruyen.
Cuando uno observa el cierre de una fábrica, siente dolor profundo en el pecho y en el corazón, porque sabe lo que significa para un industrial construir una industria, o para un empresario construir una empresa, o para un trabajador aprender el oficio para llevar todos los días el plato de comida a la mesa de cada hogar, o cómo destruye el desempleo una familia y cómo destruye la desocupación una sociedad, porque es un costo intangible que a veces no se percibe, pero cuánto cuesta reconstruir los lazos de solidaridad cuando se destruye una sociedad producto del embate directo que promueve el Estado en términos de exclusión y desempleo. Por eso quiero transmitirles con mucho énfasis: nosotros tenemos en esencia lo que siempre Evita decía: el peronismo será revolucionario o no será nada. Esa es la esencia que nosotros tenemos, pero predicamos revolución en paz. Cuando hay paz, no hay revolución, pero cuando hay revolución no hay paz. Por una razón muy sencilla: porque nosotros queremos revolución en paz sobre la base precisamente de una alianza múltiple desde el punto de vista social, desde una concepción policlasista como lo tiene nuestro movimiento nacional, popular y democrático, pero entendiendo claramente que el Estado debe ser administrado por gobiernos que defiendan el interés de nuestro pueblo, no el interés de la clase parasitaria, oligárquica y transnacional de la Argentina. Y para eso hay que tener coraje, para eso hay que tener convicción, para eso hay que tener coherencia y para eso hay que tener ideales. En la política hay dos errores que no se pueden cometer. No se pueden cometer los errores de identificar claramente al enemigo y tampoco no saber identificar claramente los ideales. Los ideales tienen que estar muy claros y los enemigos también, porque los enemigos del pueblo siempre están al acecho y aquellos que no son capaces de defender los ideales finalmente terminan siendo cobardes, y el que es cobarde también es traidor, porque no es capaz de extender un brazo de lealtad a las luchas populares. Por eso me paro aquí para terminar y para decirles muy claramente que este movimiento nuestro, nacional, popular y democrático, que congrega a compañeros y compañeras peronistas, que son trabajadores, que son mártires, héroes que ofrendaron su vida en la defensa de las luchas populares, o los movimientos sociales que fueron encarcelados por defender el pan todos los días en la mesa de cada hogar, o aquellos héroes y mártires que fueron capaces de enarbolar las banderas en las luchas populares. Esos compañeros, esas compañeras necesitan efectivamente convicción y coraje en esta lucha. Nosotros no vamos a pactar con las dificultades, o las vencemos o nos vencen. Nosotros vamos a unir al pueblo argentino para enarbolar unas banderas históricas que permitan construir una nación para el año 2019. Nosotros no estamos buscando candidaturas, estamos buscando casa por casa a levantar el ánimo de todos para decirles que hay 2019, que vamos a trabajar